Bueno chicos, entonces el día de hoy la práctica que vamos a realizar se llama indicador de estado de ánimo. Entonces la idea en esta práctica es que a través de un servomotor, sí, pues se va a indicar el estado de ánimo que tiene la persona en ese día. Sin embargo, pues teniendo en cuenta las circunstancias, vamos a tener que hacer una pequeña variación en la lógica del circuito. Igual ahora pues yo les comparto la guía, pero entonces ya les comento qué es lo que vamos a modificar. Entonces, para esta práctica, entonces necesita, bueno, un potenciómetro, un servomotor, dos condensadores, una tira de pines, bueno, que de pronto en este caso de pronto no la usamos, y pues lo demás es el cable y la protoboard. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver entonces en qué consisten, en primer lugar, estos servomotores. Entonces, si ustedes han visto regularmente, pues un motor, comúnmente pues uno lo conecta a la fuente de alimentación y pues el motor empieza a andar pues continuamente en un solo sentido, dependiendo de la polaridad. Sin embargo, los servomotores son un tipo especial que no giran alrededor de su eje continuamente, mm, sino que se mueven hasta una posición específica y permanecen allí hasta que, pues bueno, se establezca una nueva condición de su movimiento. Otra característica de estos servomotores es que solo se pueden, o bueno, solo giran en un ángulo de 180 grados, o sea que no dan un giro completo, sino simplemente la mitad de la circunferencia. Sí, de hecho, pues este tipo de servomotores son muy utilizados en la electrónica, pues digamos, por ejemplo, para el condicionado de abrir válvulas, digamos, de agua, por ejemplo, para controlar el sistema de abierto o cerrado de una puerta, entre muchos otros usos. Entonces, bueno, relacionando que de la misma manera que hemos utilizado hasta ahora lo que es el WM, los LEDs, sí, entonces acá los servomotores pues también necesitan de un número de impulsos, pues para entender o para saber a qué ángulo tienen que girar. Además, digamos, esos impulsos tienen unos intervalos pues que son como los periodos, lo mismo que habíamos manejado en PWM. Sí, solo que el ancho de estos impulsos varía pues muy rápido, ¿no? Entre los 1000 y 2000 microsegundos, o bueno, pues lo que sería, sí, pues sería algo muy, muy rápido. Entonces, para hacer uso, digamos, de esos impulsos o para que desde nivel de código se puedan enviar, existe una librería en Arduino, sí, que pues ahora la vamos a ver cómo se denomina y pues para invocarla. Entonces, teniendo en cuenta que pues dadas las características del servomotor, que solo gira 180 grados y pues como ya hemos mencionado también, las entradas analógicas del Arduino varían de 0 a 1023, entonces vamos a volver a utilizar la función map que ya habíamos utilizado en prácticas anteriores para poder escalar, digamos, esa variación desde el potenciómetro. Además, digamos, a través de esas librerías o ese software adicional, vemos que pues como a nivel del software y del hardware libre, la comunidad pues ha construido muchas de esas librerías para poder, digamos, utilizar distintos sensores, distintos dispositivos. Entonces, pues generalmente ya Arduino viene dentro de sí con muchas de estas librerías, pues incluyendo la que vamos a utilizar ahora para el manejo del servomotor. Entonces, si ya nos vamos a la parte del montaje, podemos ver que, bueno, aquí tenemos esta parte de aquí, el servomotor, en la parte derecha, y pues tenemos algunos condensadores. De aquí, pues digamos, conectados algunos a los pines digitales y desde el potenciómetro al pin analógico. Entonces, con respecto a eso, pues bueno, lo de siempre, conectar la fuente de voltaje a los 5 voltios,
la tierra, pues como ustedes ya ven en las tiras paralelas de la protoboard. Entonces, bueno, aquí pues en esta parte pues tenemos el potenciómetro que también ya lo hemos utilizado en algunas ocasiones. Y pues aquí pues también ya vemos cómo va a ir conectado, que tiene tres patas, ya sabemos, ¿no? Entonces, dependiendo de a dónde giremos la perilla del potenciómetro, pues vamos a tener un valor regulado del valor total de ese potenciómetro. Y como tal, esa variación, al ser un dispositivo de tipo analógico, por eso es que ese dato, ese valor, lo vamos a manejar a través de uno de los pines analógicos. Aquí en la ilustración, pues lo tenemos en el pin analógico 0, pero como siempre les he comentado, pues ustedes pueden utilizar el pin, Profe, ¿sí? ¿usted me escucha bien? Sí. Es que yo no le escucho, todo eso está pues se escucha así todo cortado. Ah, se están recortando. No sé si todos, o si será el internet mío. Y sí, por favor, chicos, a ver, confirmar si todos pues están escuchando igual que Juan José o puede ser un problema de internet allá. Puede ser un problema de internet, profe, porque lo escucho bien. ¿Sí? Bueno, pues igual esta clase también queda grabada, pues de hecho me he olvidado de actualizarles esa parte en la plataforma, pero pues de todas maneras les voy a facilitar también una guía donde está pues documentado todo esto que les estoy comentando. Listo, profe. Listo. Gracias. Bueno, entonces, otro elemento pues como para caracterizar un poco más, decimos que tenemos aquí el potenciómetro, que pues igualmente tiene tres cables, ¿no? Entonces la alimentación y pues el otro pin, que es el que pues va a manejar las órdenes del ángulo y los pulsos, pues para identificar hasta qué ángulo se va a mover el servomotor, como habíamos indicado. Entonces, de acuerdo aquí a los colores, pues ya sabríamos entonces que el color negro pues sería tierra, el color rojo fuente, y pues ya este cable blanco sería pues el que ya me pasó, el que va pues digamos a recibir los datos. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues una pequeña condición y bueno, más que todo el por qué en esta práctica pues ya estamos utilizando este nuevo elemento que es el condensador. Entonces, pues ¿qué pasa? Cuando el servomotor pues empieza a moverse, que digamos como que si ya se estuviera moviendo, es como decir el arranque. En el arranque va a consumir mucha más corriente. Entonces, ¿qué sucede? Ese arranque pues va a producir una pequeña caída de voltaje en la placa de Arduino. ¿Sí? Entonces, para ello se coloca este condensador que tiene un valor de 100 microfaradios, ¿sí? Que es la unidad de los condensador entre, bueno, entre el cable positivo y el cable negativo. Hay que tener en cuenta, pues, que estos condensadores tienen una polaridad. Entonces, pues, para ver cuál es la pata positiva de la pata negativa, en la parte de, bueno, en la práctica, resulta que estos tienen una pequeña franja, o bueno, una franja pintada a lo largo del dispositivo. Entonces la pata que tenga esa franja, esa va a ser el pin negativo. No sé si de pronto se alcance a ver, pero aquí en el dibujo estos condensadores también tienen una franja negra, ¿sí? Indicando también que pues esa pata de ese extremo va a ser la pata negativa. ¿Qué pasa pues digamos, si pudiéramos esta práctica en la realidad? Y pues bueno, hablando de las precauciones que se tiene que tener. Entonces, al tener esto una polaridad, hay que ser muy cuidadoso con eso, porque en el caso, digamos, de que eso se llegara a conectar al revés, ¿sí? Es peligroso porque estos condensadores pueden explotar. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esa parte y pues fijarse bien cuál es la pata negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese condensador ahí? Entonces,
cuando haya esa caída de tensión que se pueda producir, pues digamos va a evitar que con la carga que ya se suministra y que almacena este condensador, voltaje a la placa. De otra parte, pues también puede producirse, digamos, un- una, una Profe, ¿se puede trabajar en Tinkercad? Eh, sí, 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 pues por ahora, como les digo, es que esa vez era como para nosotros manejar otra posibilidad, ¿no? Pero pues igual si hasta el momento pues les resulta más fácil Tinkercad, no hay problema, sería trabajarlo en Tinkercad. Ah, listo, profe. Listo, ya, chicos. Bueno, a ver, entonces, ¿qué más les digo? Bueno, entonces, pues teníamos aquí este condensador, tenemos, perdón, este condensador aquí en el servomotor, pero ustedes pueden ver que también lo estamos colocando ahora en el potenciómetro. Entonces, como ya mencioné, pues básicamente es para proteger el circuito de una caída de voltaje. ¿Hasta allí alguna pregunta? Profe, el condensador, ¿qué es lo que hace? Pues el condensador, lo que les decía, o sea, pues básicamente, o sea, si nos vamos al funcionamiento base del condensador, el condensador se encarga de almacenar. Pero entonces, en este caso, pues digamos, ya cuando está alimentado el condensador, cuando arranca el servomotor, o sea, va a consumir mucha corriente y va a descompensar el voltaje y corriente que tiene la placa. Entonces, para eso, el condensador va a evitar esa parte. De hecho, digamos, ese condensador se denominan condensadores de desacople. Sí, porque pues, digamos, reducen o desacoplan los cambios en la línea de voltaje que pueda darse entre los componentes con el resto del circuito. O sea, ¿qué podría implicar eso también? Digamos, si yo tengo conectado otros dispositivos, pues les va a quitar corriente y les va a quitar voltaje. Y a la larga, pues esa no es la idea. ¿Sí? Entonces, digamos que si el motor arranca y de pronto, digamos, consume la corriente de la llegada de la orden, entonces pueda que el motor se mueva, pero se quede ahí y ya no siga con el resto de órdenes. Entonces, básicamente es como eso, para evitar que ese consumo de corriente que se da al arranque del servomotor pues afecte los demás componentes del circuito, incluyendo la placa Arduino. ¿Sí, sí es claro? Sí, profe. ¿Y uno cómo sabe pues, el tamaño o qué tan grande debe ser el condensador que debe utilizar uno? No, pues de tamaño no tanto, sino de tener en cuenta lo que les decía, el valor del condensador, que pues para este caso es de 100 microfaradios. Porque pues de hecho condensadores hay de varios tipos, ¿no? Como el que pueden ver allí, ese sí tiene polaridad, ¿no? Entonces, pues bueno, vuelvo y les repito, se fijan en la franja negra para ver como cuál es la pata pues negativa. Hay otros tipos de condensadores que por ejemplo, pero son de menor valor, ¿no? Esos son, pues físicamente son como unas lentejitas, digamos. Esos, por ejemplo, no tienen polaridad, pero sin embargo, el valor de carga que de pronto podrían almacenar es mucho menor. Ah, bueno, profe, listo. Listo. Bueno, entonces, a ver, volvemos acá a la diapositiva. Listo, entonces, pues eso en términos generales, que de pronto este sí requiere un poco más de explicación a nivel del circuito. Pero en realidad el código es mucho más sencillo. Sí, o sea, digamos ahí, pues lo que de pronto es como un poquito más que les dijera yo, más,
es ver cómo se utiliza la librería. Entonces vamos a hacer una pequeña mención de esa parte. Y pues bueno, ahorita les digo cuál es el cambio que vamos a hacer. Entonces, aquí en esta primera parte, como de pronto ustedes ya hacen su experiencia en la codificación, pues ya saben que para incluir una librería puede ser con las palabras reservadas import o include. Entonces, para el caso de Arduino, pues bueno, vamos a utilizar así, numeral include, y pues bueno, de esa forma es como se van a anotar bueno, esta es la anotación para incluir una librería. En este caso, la librería del servomotor se llama servo.h, así como está la primera letra en mayúscula. ¿Sí? Entonces, para poder utilizar, digamos, esa librería, pues, como les digo, o sea, digamos, en su experiencia también en la programación, pues tendríamos que crear es como un objeto, ¿no? De esa librería. Entonces, vamos a crear, digamos, bueno, ese objeto se va a llamar mi servo, de tipo servo, ¿sí? Para poder utilizar todas las capacidades que están dentro, pues, de esa librería, ¿cierto? Luego, acá definimos unas variables que, pues, digamos, son los que me va a manejar el potenciómetro, ¿cierto? Que ya habíamos, bueno, que para el ejemplo habíamos dicho que va a estar conectado en el pin analógico 0, ¿cierto? Y pues también vamos a crear otras variables para guardar en primera, pues el valor de la entrada analógico del potenciómetro, ¿cierto? La que, bueno, vamos a denominarla, o como ustedes quieran, valor potenciómetro. Y pues otra variable que me va a indicar, pues el ángulo hasta el cual se va a mover el servomotor. ¿Listo? Entonces dentro de la parte del perdón, la parte de setup, pues bueno, vamos a relacionar, pues digamos, a qué pin está unido el servomotor, o bueno, pues digamos, para indicarle el ángulo y la función. Entonces ahí, pues como vemos, vamos a utilizar el pin 9. Vamos a relacionar también aquí la comunicación por puerto serial para imprimir el valor del ángulo al cual se está moviendo, ¿sí? Para verificar esa parte. Si nosotros ya pasamos a la parte del loop, sí, entonces en el loop, pues lo habitual, entonces vamos a leer en la parte del valor del potenciómetro y vamos a imprimir tanto la posición del potenciómetro como el valor mismo de ese potenciómetro. Más acá abajo, entonces, en la parte del código, tenemos pues la función map, ¿no? Que ya la hemos utilizado. Entonces, pues aquí retomando, entonces ya volvemos y decimos que pues el potenciómetro pues trabaja con los valores de 0 a 1023, que eso lo estamos relacionando aquí en la función del map, ¿no? Y pues digamos que lo vamos a escalar, ese valor de 0 a 1023 lo vamos a escalar de 0 a 179, ¿sí? Que pues recordemos que era por el valor del ángulo que va hasta 180 grados. Entonces de 0 a 179 pues va a ser las 180, bueno, los 180 posiciones o 180 grados. Entonces, para ver cuál es el valor que va a ser escalado, entonces por eso relacionamos aquí el valor del potenciómetro, ¿sí? Que lo vamos a condicionar. Entonces, pues ya tenemos que, digamos, si lo vemos desde el punto de vista del potenciómetro, entonces el valor mínimo va a ser el 0 y el valor máximo pues va a ser 1023. Pero entonces eso cuando ya lo pasamos a la salida, entonces esos valores se van a convertir, o bueno, ese rango de 0 a 1023 que nos da el valor del potenciómetro, se va a escalar como salida entre 0 y 179 para la orden del servomotor. Y pues básicamente como para, digamos que esta combinación de valores, esta escala, eso es lo que me va a determinar el valor del ángulo. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Listo, chicos. Listo. Bueno, entonces aquí pues ya utilizamos la función. Entonces, bueno, mi servo
llama a escribir, digamos, la orden y pues va a utilizar el valor de ángulo que ya hemos escalado. Aquí pues para ello vamos a poner también un retraso de 100 milisegundos para que el servomotor pues tenga tiempo de moverse a una nueva posición. ¿Listo? Entonces pues bueno, en esta guía pues ya van, bueno, aquí está como el paso a paso de bueno, de los elementos del código. Sí, entonces pues aquí lo que vamos a imprimir, entonces ya miramos, según el código lo que hemos explicado hasta ahorita, entonces va a ser la posición del potenciómetro y el valor equivalente pues en términos del ángulo. Entonces cuando están moviendo el potenciómetro, deberían poder cómo va modificando ese ángulo. Y pues asimismo, pues van a ver cómo va a variar la posición del servomotor, ¿cierto? Y pues teniendo en cuenta pues que la escala va a estar hasta 180 grados, o sea, solo va a mover medio círculo. Entonces, bueno, si nos remitimos nuevamente a la parte física del servomotor, pues internamente pues contiene varios engranajes, tiene varios circuitos, sí, que pues digamos que eso es lo que proporciona la realimentación al circuito. Sí, pues digamos que todos esos elementos son lo que internamente van a permitir manejar el rango, o bueno, la posición del servomotor, limitando pues digamos también el rango de acción que se pueda digamos hacer hacia otros ángulos como, bueno, a la circunferencia completa, que como habíamos mencionado al principio como característica de este tipo de dispositivos. Bueno, aquí lo que de pronto vamos a variar, sí, es que resulta que en esta práctica, pues realmente lo que íbamos a hacer, o bueno, si hubiéramos tenido el chance de hacer la parte práctica, es de hacer esta parte, pues digamos, este diseño. Entonces, digamos que en un pequeño pedazo de papel o de cartón, pues se iba a colocar estos letreros. Por eso les decía, por ejemplo, como para la habitación de poner, por ejemplo, bueno, si el servo marca que puede pasar, entonces uno pues puede entrar, si no, pues golpear o definitivamente pues no quieren que nadie entre a su cuarto. ¿Listo? Pero entonces en este caso pues ya que estamos imprimiendo los mensajes, entonces además de imprimir el valor del potenciómetro y el valor del ángulo, entonces para cada circunstancia también, dependiendo pues también del valor del que les digo del ángulo, entonces ustedes pues para cada condición van a dar que se imprima estos mensajes, ¿sí? A fin de que pues de pronto no podemos hacer esa parte física. Eso es lo que tendrían que, de su parte, adicionar al código que yo ya les voy a suministrar para la práctica. Entonces no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda, para ya compartirles esta guía para que puedan desarrollar la práctica. Profe, en Tinkercad, ¿cierto? Sí, 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 pues ahí pues es como más fácil pues ubicar las cosas y pues de pronto también mostrar el monitor serial para que puedan ver los mensajes. Listo, profe. Profe, ¿usted nos da el código que tiene? ¿Nos lo comparte, por favor? Sí, 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 ahorita se los envío al grupo de WhatsApp para mayor facilidad de todos. Listo, profe. Listo, chicos.